Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre motores a inducción. Así es. Muchos de ustedes lo pedían y en especial me lo había pedido hace muchísimo tiempo mi querido amigo José Martínez. Así que para vos, José, y para toda la gran comunidad de Eléctricamente, hoy motores a inducción. Pero antes, vamos a mandar unos saludos muy especiales para Ramón Braná, que nos mira desde Luanco, Asturias, España. Ramón, ya te hemos saludado y no nos cansamos de volver a saludarte porque siempre con tus comentarios nos impulsás a seguir adelante con esta humilde labor que realizamos a través de este medio. También vamos a mandar saludos para Víctor Hugo León Chira, que nos mira desde Lima, Perú, y para Junior Tejera, que es alumno del Instituto Tecnológico Superior de la ciudad de Montevideo. Está cursando el primer semestre de la carrera de Ingeniero Tecnológico y nos dice que nuestros videos les son de gran ayuda, cosa de la que nos alegramos mucho. Un gran abrazo, Víctor, y mucha suerte con tus estudios. También para Sergio Rumenigue, para Maxi Flax, que nos mira desde Chile, y para Brian Aute Ciencia. Estos son los saludos que tenemos el día de hoy. Muchos, por supuesto, que han quedado pendientes, pero en la medida que vayan transcurriendo los videos, les iremos mandando nuestros afectuosos saludos. Yo siempre leo todos los comentarios y le doy dedito para arriba. Las preguntas, en la medida que pueda, dentro de mi tiempo y mi conocimiento, se las respondo. Si no, no es por mala voluntad. Y ahora sí, a lo que vinimos, vamos. Bueno, vamos a comenzar el estudio de los motores a inducción con un análisis estructural del motor trifásico. Primero estudiaremos el trifásico, luego el monofásico, porque aunque parezca mentira, es mucho más sencillo el motor trifásico que el monofásico. Como ven, estos motores son relativamente sencillos, tienen bajo costo de mantenimiento, son muy prácticos, su velocidad ante los aumentos de carga es prácticamente constante, o sea que tienen muchísimas ventajas y esa es la razón por la cual son los más utilizados en la industria y en otras aplicaciones. Comencemos entonces a ver cómo está constituido el motor trifásico a inducción. Antes que nada, sepan disculpar la tosquedad de las imágenes, que las hice en Paint con mis toscos conocimientos, valga la redundancia, pero con mucho cariño. Bien, tenemos entonces que el motor a inducción trifásico está formado por un estator, que es la parte fija, y un rotor, que es la parte móvil. Ese estator está formado por una carcasa, que es la parte externa, el núcleo estatórico, que se encuentra dentro de la carcasa, ahí la parte gris. Ese núcleo está hecho con un apilado de chapas de hierro al silicio, por aquello de las corrientes parásitas de Foucault, y es un núcleo que tiene ranuras dentro de las cuales se alojan las bobinas. Aquí nosotros hemos tratado de representar las bobinas, es decir, el devanado o bobinado estatórico. Luego tiene una bornera, que es donde están justamente los bornes para realizar las conexiones de la línea de alimentación y las conexiones internas del motor, que pueden ser estrella o triángulo, al menos en los motores de 6 bornes, que son los más comunes. Luego tenemos el rotor, la parte móvil, la que va a girar, y en este caso se trata de un rotor llamado jaula de ardilla. Tranquilos, no quiere decir que adentro del rotor haya una ardilla, sino que la forma que tienen las barras que lo conforman se parecen mucho a la rueda que utilizan las ardillas para correr. Luego tenemos otras partes tales como la tapa delantera, la tapa trasera, los rodamientos que van en el eje del motor, es decir, en los 2 semiejes, y que luego se alojan en las cubetas, que son
los espacios que tienen las tapas para alojar allí dichos rodamientos. Luego viene un ventilador y luego la tapa de ventilación que cubre al ventilador, también llamada a veces tapa deflectora. Esa tapa deflectora cubre al ventilador y el ventilador lo que hace es generar aire para la ventilación del motor. Ese aire pasa entre las aletas de la carcasa y lo refrigera. A su vez, la carcasa tiene todas estas aletas para tener una mayor superficie de disipación de calor. O sea, hablando mal y pronto, podríamos decir que como que las aletas extraen el calor de la parte interna del motor. Vamos a ver un poco más en detalle lo que les conté recién de la jaula de ardilla, pero en pocas palabras, este es el análisis estructural de un motor trifásico a inducción. El rotor en este caso es jaula de ardilla, pero en motores de gran potencia se acostumbra a utilizar rotores bobinados, de los que también vamos a hablar en unos minutos. Este es un dibujito más detallado del rotor jaula de ardilla para que ustedes comprendan cómo está constituido. Tiene, por supuesto, el correspondiente eje. Tiene su núcleo, que también son láminas de hierro al silicio apiladas. Tiene las barras de aluminio, que vienen a ser las veces del devanado, que en este caso no hay un devanado convencional con bobinas. Y tiene anillos de aluminio en los dos extremos, que lo que hacen es cortocircuitar todas esas barras de la llamada jaula de ardilla. Y fíjense que aquí ustedes tienen el dibujo de cómo quedaría el rotor si nosotros elimináramos el núcleo de hierro. Es decir, si dejáramos solamente la parte de aluminio. Ustedes van a ver que aquí tienen las barras que están unidas a través de dos anillos en los extremos. Y esto sí se parece muchísimo a la rueda que utilizan las ardillas para correr. Por eso el nombre de rotor jaula de ardilla, ¿verdad? Es entonces una serie de barras en cortocircuito. Eso es la parte eléctrica del rotor jaula de ardilla. La parte estructural, su núcleo, como corresponde, ferromagnético, con láminas apiladas de hierro al silicio. Después los ejes, donde van los rodamientos, esos rodamientos van en las tapas, en fin. Ese es el famoso rotor jaula de ardilla. Después les voy a contar también del rotor bobinado. Pasamos ahora al análisis funcional del motor trifásico a inducción. Lo que vamos a estudiar se denomina principio del campo giratorio o principio de Ferraris. Aquí, con este círculo, hemos pretendido representar el estator del motor trifásico asíncrono o motor trifásico a inducción. Tenemos acá las bobinas del estator. Estos rectángulos pretenden ser esquemáticamente, ¿no?, llevado a un esquema muy básico, los bobinados del estator, en rojo, azul y verde. ¿Bien? Y acá adentro lo que tienen es la jaula de ardilla, con su núcleo de hierro al silicio, sus barras de aluminio, como ya hemos explicado. Resulta que los bobinados que constituyen los tres segmentos del estator, les vamos a llamar fases a cada uno de esos tres segmentos. Y las fases van a estar a 120 grados una de la otra. 120 grados en el espacio, ¿no?, geométricamente hablando. O sea, están desfasadas 120 grados. Por lo tanto, entonces alimentamos aquí cada una de las fases con una corriente alterna, a la que llamamos I1, I2 e I3. Esas corrientes, como ustedes saben, por tratarse de un sistema trifásico, están desfasadas 120 grados, como dijimos, y aquí está la representación de cada una de ellas. Así, por ejemplo, I1 la dibujamos en color azul. Acá tenemos la sinusoide de la corriente I1, que sería la corriente perteneciente a la fase 1. Luego la fase 2 comienza 120 grados más adelante y hace exactamente la misma trayectoria que la corriente de la fase 1. Y la corriente de la fase 3 comienza a los 240 grados
entonces sigue la misma trayectoria que la 1 y la 2. Así nos queda el desfasaje de las tres corrientes sinusoidales. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes van a ver que nosotros aquí hemos tomado tres puntos estratégicamente ubicados, 1, 2 y 3, y hemos representado aquí la figura del estator y el campo magnético que se va a producir dentro del estator para cada uno de estos tres puntos, 1, 2 y 3. Esa flecha que ustedes ven aquí dentro del estator representa el vector del campo magnético y lo vamos a representar de tal manera que la flecha del vector del campo magnético va a señalar hacia aquella fase en la cual la corriente es máxima en ese momento. Por ejemplo, en el momento número 1, ustedes ven que la corriente 1 es máxima. Entonces dibujamos el vector del campo magnético apuntando hacia la bobina de la fase 1. Aquí, en el punto número 2, quien es máxima es la corriente I sub 2. Por lo tanto, dibujamos el vector del campo magnético en dirección a la bobina de la fase 2. Y luego, en la posición número 3, quien predomina es la corriente I3, por lo tanto, representamos el vector campo magnético en dirección hacia la fase 3. Y si ustedes observan la secuencia que se ha producido acá, van a ver que esta flecha, es decir, el vector campo magnético, está girando. Fíjense cómo está posicionado aquí. Aquí ha girado 120 grados y aquí ha girado otros 120 grados. Por lo tanto, podemos decir que en el estator del motor trifásico se forma un campo magnético giratorio. Esto se conoce como principio de Ferraris. Este campo tiene siempre, es decir, el vector campo magnético tiene siempre el mismo módulo, siempre la misma intensidad, pero su posición va cambiando, su posición en el espacio, dentro del estator. Por lo tanto, podemos decir que lo que se produce dentro del estator del motor trifásico es un campo magnético giratorio. Concepto muy importante para comprender el funcionamiento de este tipo de motores. Dicho esto, entonces, vamos a la parte de las expresiones matemáticas. La velocidad del campo giratorio se le conoce como velocidad sincrónica o velocidad de sincronismo y se puede calcular multiplicando la frecuencia por 60 y dividiéndola por la cantidad de pares de polos. Atención, pares de polos, no polos, pares de polos. Quiere decir que si el motor tiene 4 polos son 2 pares, si el motor tiene 2 polos es un par. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si la frecuencia de la red es 50 ciclos y el motor tiene un par de polos, o sea 2 polos, entonces 50 por 60 son 3000, dividido un par, serían 3000 revoluciones por minuto. Ustedes tienen aquí el 60, que es una constante de conversión de unidades, ya que la frecuencia se expresa en ciclos por segundo y las revoluciones las vamos a expresar en revoluciones por minuto. Entonces, en esa relación minuto-segundo, segundo-minuto, ahí está el 60, que siempre va a ser 60, es una constante. Otra posibilidad es usando en el denominador no los pares de polos, sino la cantidad de polos. 2P, cantidad de polos. Entonces, si volvemos al mismo ejemplo de hoy, 50 ciclos por segundo por 120 son 6000, dividido por 2 polos, porque es la cantidad ahora, son 3000 revoluciones por minuto. Le da lo mismo, ¿sí? Tengan en cuenta el significado de cada uno de los términos que aparecen en la fórmula, ¿verdad? NS, velocidad de sincronismo en revoluciones por minuto, es la velocidad del campo giratorio del estator. F, frecuencia en hertz o ciclos por segundo. P, pares de polos. Y 2P, número de polos. Atención a esto, que es donde muchas veces se confunde. P es pares de polos y 2P es cantidad o número de polos. Como ustedes pueden ver, la velocidad del campo giratorio depende fundamentalmente de la frecuencia, pero además de la cantidad de polos del motor. Una vez que el motor está hecho, que ya está hecho su bobinado, evidentemente no podemos modificar la cantidad de polos. Por lo tanto, la velocidad del campo giratorio depende casi exclusivamente de la frecuencia. Hay motores especiales que según van conmutando las conexiones para obtener diferentes cantidades de polos, pero son motores especiales que los vamos a estudiar más adelante. Así que por eso la importancia, muchachos, del variador de frecuencia que se utiliza para variar la velocidad del motor. Un aparato electrónico que es capaz de variar la frecuencia que recibe de la red
y con ella la velocidad del motor. Bien. Esto entonces es el principio de funcionamiento de un motor trifásico a inducción, que lo vamos a ampliar ahora con unos ejemplos, pero fundamentalmente lo que nos explica es el fenómeno del campo giratorio. Hay una experiencia que se puede hacer, que es alimentar el estator del motor trifásico sin el rotor. Para esto hay que alimentarlo a tensión reducida, porque a falta de la masa de hierro al silicio del núcleo del rotor, si lo alimentamos con la tensión nominal, al haber una reactancia muy baja por la falta del núcleo del rotor, el motor se va a quemar. Entonces tenemos que conseguir un variac trifásico, ¿sí? Un autotransformador trifásico, para aplicarle muy poquita tensión al estator y colocar dentro de él, por ejemplo, una bolita de rodamiento o de Rühlemann. Acá le llamamos municiones, las municiones de los Rühlemann, que son las esferas de los rodamientos. Colocamos en el estator y lo que vamos a ver es que cuando energicemos, esa bolita de Rühlemann, esa munición, va a empezar a girar, lo que pone de manifiesto la presencia de un campo giratorio. También se puede introducir una lata de aluminio de una conocida marca de refrescos o de una no tan conocida, una lata de refresco de aluminio, se le pone un alambre de cobre como eje, se introduce dentro del rotor y vamos a ver ahí también el efecto del campo magnético giratorio. Y aquí tenemos un resumen del principio de funcionamiento de estos motores. En primer lugar, se forma un campo magnético giratorio en el estator, según hemos explicado. Este campo magnético giratorio produce la inducción de corrientes en el rotor. De esta manera se forma en el rotor un campo magnético. El campo magnético del rotor interactúa con el campo giratorio del estator. Se produce un par motor y el rotor gira. El rotor gira a una velocidad n sub r inferior a la de sincronismo n sub s, pues de lo contrario no se induciría corriente en el rotor y no habría par motor. Ahí tienen ustedes paso a paso la secuencia de cómo se produce el funcionamiento de los motores asíncronos o motores a inducción, trifásicos en este caso. Y bien amigos, muchas gracias por su atención. Esto es todo por hoy y en la próxima clase continuaremos con motores a inducción. ¡Vamos nosotros! Hasta la vista,